tal amigos internautas? Qué bueno que nos acompañan una vez más en este su espacio El Salvador Today. Hoy queremos hablar particularmente sobre temas de género, sobre la importancia de tener esas consideraciones en nuestro diario vivir, en nuestras labores cotidianas y también en la forma en que nos educamos. Nos acompaña para esto nuestra amiga Ima Girola, quien es vocera de SEMujer. Ima, desde ya, gracias, qué bueno que nos acompañas. Muchísimas gracias, Luis, es un gusto y un saludo desde SEMujer. Estamos acá para poder conversar. Gracias. Antes de iniciar con esta entrevista, queremos mostrarles unos mensajes. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Gracias. Ima, primero reiterarte otra vez las gracias por estar con nosotros. Qué bueno que lo haces. Y quise invitarte hoy precisamente porque en este contexto ya preelectoral que nos envuelve, a medida avanzan los días, creo que es importante hacer una breve pausa o darse el tiempo para reflexionar precisamente sobre cómo va a quedar conformado uno de nuestros principales órganos de gobierno, ¿no? El primer poder del Estado, que es la Asamblea Legislativa principalmente, y cómo eso refleja un poco nuestra cultura política en El Salvador. Claro. Es decir, no solamente el hecho de el número de mujeres que participan o que van a terminar electas, sino también el número de mujeres y el perfil de ellas también que se han lanzado tanto a precandidaturas como las que ya son candidatas en firme. En primer lugar, quisiera pedirte la impresión que te queda a ti hasta el momento, luego de que los partidos principales ya hicieron sus elecciones primarias. Si ves algún cambio, digamos, en ese patrón de comportamiento, ¿no? En ese patrón de participación y nivel que han tenido hasta ahora la mujer salvadoreña en la política. Bueno, gracias por la pregunta. Sin lugar a dudas hay contextos que van modificándose, pero también hay hilos conductores que se siguen manteniendo de alguna manera. Y por supuesto que esa visión patriarcal dentro de estas estructuras partidarias es muy fuerte. Hay un nivel de verticalismo, lo encontramos en cada una de las decisiones, a pesar que hemos tenido un conjunto de sentencias constitucionales debido precisamente al accionar de una ciudadanía muy proactiva que ha estado interponiendo recursos diversos y que luego de ya un buen rato, digamos, en esto, ya tenemos, por ejemplo, sentencias que nos hablan sobre las candidaturas no partidarias, aun cuando la Asamblea Legislativa todavía no sigue jugando la vuelta. Se requiere prácticamente una cantidad tremenda de firmas para candidaturas no partidarias con respecto a la cantidad de firmas que se plantean para las candidaturas no partidarias con respecto a las partidarias que tienen vía libre totalmente. Por otro lado, no solamente se trata de ello, sino que además también que podemos votar por persona y no solo por bandera, y por otro lado, además, el voto cruzado, es decir, que podemos nosotras identificar las personas que consideramos que pueden estar dentro de la Asamblea Legislativa, que valga decir que no es el primer órgano de Estado, es uno de los órganos de Estado, pero por alguna razón lo han tratado de superponer, pero no, hay un equilibrio de poderes, los tres órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, más pues todas las demás instancias estatales. Entonces, y hay también sentencias constitucionales que mandatan a los partidos políticos a la democratización interna. Esto significa entonces que deben, por un lado, hacer elecciones primarias, que estas deben de transparentarse, tener un nivel de transparentización, pero por otro lado, además, hay otra serie de medidas. Por ejemplo, hay una medida que no es de sentencia constitucional, sino que es derivado muy entre comillas y bastante distorsionado, que es el tema de la cuota del 30%, algo que nosotras
como Semujer no coincidimos, no estamos de acuerdo, porque si vamos a hablar de paridad, hablemos de paridad, entonces hablemos del 50%. Si vamos a hablar de participación equitativa, incluso tendríamos que hablar de más del 50% por parte de las mujeres. Entonces, ¿por qué ponernos un límite de 30% y además que esto es para 15 años? Porque además después lo van a evaluar. Entonces ahí te das cuenta cómo el patriarcado no quiere soltar su cuota de poder. Tal vez también me surge a mí la pregunta y siempre he querido plantear esta interrogante, si este tema de las cuotas es lo mejor, digamos, si no habría tal vez una forma más eficiente y, por decirlo, más permanente, digamos, más relacionada con nuestros esquemas de valores, de equilibrar el terreno, que simplemente establecer cuotas, porque digamos, por un lado se podría tal vez establecer cuotas por edades, digamos, de tal a tal edad, tantas personas, por decirte un ejemplo, y eso no necesariamente suena a lo más justo, porque sin duda también se está buscando a las personas más ideales, ¿me entiendes? Sí, y es que aquí lo que sucede también es que el tema de las cuotas más bien va de la mano con la visión del esquema y del sistema pasado, donde la cúpula partidaria decide. Entonces la cúpula partidaria decide quién va primero, quién va después, incluso esto que en algunos países se ha llamado trenzado, ¿verdad? Entonces este va primero, este va después, pero resulta que en nuestro sistema electoral actual, la forma de decidir, se supone, ¿verdad?, por lo menos a la hora de las elecciones populares, es que tú decides quiénes consideras. Y entonces, si la persona al final termina considerando que son más hombres que mujeres, por ejemplo, aquí otra vez vuelves a jugar la vuelta. Entonces tú dices, ¿qué es lo que está haciendo falta? Está haciendo falta el tema de la educación, el tema de la sensibilización. ¿Dónde está la acción sistemática de cada uno de los partidos políticos desarrollando una profundización con su militancia, con sus simpatizantes y con la población en general en relación a la participación equitativa de las mujeres? Y además de la participación equitativa, la participación no sexista. Hay varios puntos acá que hay que relacionar. Por un lado, el punto numérico. Hay que tener muy claro que porque haya 50-50, no quiere decir que las mujeres que van a estar al frente de estas candidaturas van a estar representando los intereses de los derechos de las mujeres. Por otro lado, eso significa también que ¿dónde están las políticas internas de estos partidos políticos, ¿verdad?, de estos institutos, para que se profundice en la discusión de la eliminación de todas las formas de discriminación, de estigmatización y de marginación y de violencia de género contra las mujeres? No solamente se trata de un tema de cuotas entonces, sino que también se trata de identificar qué tanto dentro del partido político estamos, por ejemplo, investigando el acoso sexual. ¿Qué tanto estamos tomando medidas para poner a la orden de la Fiscalía General de la República a los acosadores sexuales? ¿Qué tanto estamos haciendo para que a la hora de tomar decisiones dentro de las estructuras partidarias, los intereses estratégicos de género están también representados ahí? Por ejemplo, entonces ahí hay una amalgama de elementos que nos dicen, cierto, hemos avanzado en algunas cosas, pero ojo, que esto no puede ser también más que una trampita donde una se puede deslizar. Correcto. Es probablemente lo que yo te quería mencionar, ¿no? El tema sobre cómo modificar nuestra estructura de valores al respecto. Quiero dejarte con esta reflexión porque tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, también algo muy muy importante que hay que discutir, y ese es el tema de la violación o digamos, el respeto a los derechos de la mujer, principalmente en temas de violencia. Por favor, acompáñenme, y ustedes también, amigos y amigas internautas, enseguida volvemos.
Gracias a todas y todos por estarnos acompañando en El Salvador Today. Continuamos hablando con Ima Guirola, quien es vocera de CEMUJER. Antes de continuar con esta charla, los invito a ver este breve mensaje. Este espacio es presentado gracias a Arroz San Pedro, en mi delicioso Casarmiento y en todos lados. Encuéntralo ahí cerquita, en la tienda de tu colonia. Arroz San Pedro, misma calidad, nueva imagen. Continuamos. Ima, quisiera que evaluáramos un poco la situación de violencia que todavía enfrentan las mujeres en nuestro país. Creo que en realidad es una situación que nos afecta a todos, ¿verdad? Debemos entenderla así. Pero principalmente creo que nos falta todavía en El Salvador un poco de comprensión sobre el tema o la definición de qué es violencia en realidad, porque digamos, hemos visto en diferentes campañas, en diferentes medios, conceptos que todavía se nos escapan un poco, como violencia patrimonial, violencia simbólica, que son tan comunes a veces que se nos hace raro que de pronto nos digan que eso es violencia, ¿no? Es como bueno, para quienes crecieron o crecimos, digamos, un poco en las escuelas con el castigo físico todavía, de pronto, digamos, nos resulta extraño cuando vemos que eso ya no está permitido, digamos, que se debe denunciar, que nunca debió permitirse. O sea, hay un montón de cambios que parecen que generan choque cultural dentro de nuestra propia cultura. Y este tema de lo que puede o no puede ser violencia, de dónde se traza el límite, es uno de esos. ¿Cómo debemos evaluarnos a nosotros mismos y evaluar también las actitudes de funcionarios, como fue el caso, por ejemplo, del viceministro con la reacción hacia una pregunta del periodista? ¿Cómo debemos evaluar si estamos transgrediendo o se está transgrediendo esa línea? Sí, mira, gracias por la pregunta, porque da la posibilidad de hablar también sobre, a grandes rasgos, la definición de violencia, y en este caso no solo de violencia contra las mujeres, pero cuando estamos hablando de violencia estamos hablando de toda acción e incluso omisión, ¿verdad? El dejar de hacer algo que puede estar causando un daño, que puede causar un sufrimiento, que puede causar una vulneración al derecho de otra persona, que puede incluso llevarla hasta la muerte. Entonces, eso, como es tan amplio, que igual puede sonar esto a hablar de un empujón, de alarte el pelo, de insultarte, que de humillarte, que también de ignorar a la persona, de descalificar a la persona, de ver de menos, como decimos comúnmente, a la persona, de verla como un objeto sexual. Entonces hay una amplia gama de expresiones de violencia, que entonces no solamente es aquella que te va a generar una lesión física, que te va a dar un moretón, sí, o un golpe. Incluso había una campaña, nosotras fuimos parte de la Red para la Infancia y la Adolescencia, y había una campaña a nivel centroamericano que se llamaba Ni golpes que duelen, ni palabras que hieran, eduquemos con ternura. Y eso me lleva al otro elemento que tú mencionas, que es sobre la parte formativa en las niñas y los niños. Entonces, bueno, yo era una niña muy inquieta de pequeña, bueno, sigo siendo ya no niña, pero sigo siendo inquieta. Entonces, a mí una vez me castigaron poniéndome bajo el sol con un pupitre, de esos pupitres que pesaban de hierro con madera, una cosa tremenda. Y mi abuelito y mi abuelita, que fueron maestros toda su vida, jamás hicieron algo semejante, antipedagógico totalmente. Y bueno, pero y señalaron esta cosa, que no era de esa manera que una debía de aprender. Entonces es cierto que debe de haber disciplina, pero también es cierto que no debe de haber vulneración a la dignidad de la persona, vulneración física o vulneración emocional o incluso vulneración sexual a la persona. Hemos visto de manera naturalizada diferentes expresiones hacia personas
menores de edad, hacia las mujeres, hacia las personas adultas mayores, hacia las personas con discapacidad, por ejemplo. Incluso en nuestro país estamos tan acostumbrados a expresiones como cuando dice se te salió el indio, por ejemplo. Esa es una expresión de estigmatización, de discriminación, de violencia, pero la sentimos de una manera supernatural decirle a otra persona de esta forma. Y es una forma descalificante. Entonces, hemos aprendido a ver con mucha naturalidad diferentes expresiones de violencia y por eso a veces nos suena raro y alguien puede decir, ay, pero qué delicada, ¿verdad? Que no se les puede decir nada porque ya están pensando, mire, un piropo no es un piropo es una expresión de acoso sexual, es así. Y es muy claro el artículo 165, y ahora llego al viceministro, el artículo 165 del Código Penal, que establece y tipifica el acoso sexual. Y es toda acción, toda expresión, una mirada, una seña, un tocamiento, una actitud de inequívoca acción sexual que se realiza sobre otra persona que no desea esa conducta. Entonces tú puedes relacionarte con tu novia de una manera y no hay ningún problema, pero tú te relacionas así con una compañera de trabajo y te puede, como diría una amiga, cachetear. Ahí entonces, tal vez te diría, sí, fíjate que eso resulta bien interesante porque cuando se dio esta situación con el viceministro y la periodista, resultaba un poco chocante pues ver que incluso algunas mujeres justificaban el hecho, decían que no se trataba de acoso por ningún lado, y hubo quienes llamaban la atención sobre, bueno, hay que ver qué tipo de relación previa existe entre el funcionario y digamos y la periodista que lo trató de interrogar en ese momento. Ahí hay tres cosas que yo quisiera señalar. Que como que sí, y esa es precisamente mi pregunta. ¿Se puede desde algún ángulo, en alguna situación, justificar eso? No, de ninguna manera. Y señalo tres aspectos concretos. Una fue la actitud abusiva de acoso. Es decir, cuando viene una persona, y un funcionario en este caso, además, porque él tiene esa investidura, y le dice a una periodista, no, mamita linda, o no sé cómo fue que le dijo, mi vidita linda, no sé qué, te invito mejor a un cafecito y ahí conversamos. ¿Qué es esto? Esto es una expresión de acoso. ¿Dónde fue procesado? No fue procesado. Mira si los propios funcionarios, si el ISDEMU dijo algo al respecto, más bien sacó un comunicado penoso, vergonzoso totalmente. El Instituto para el Desarrollo de la Mujer, la institución gubernamental, ni las demás entidades, incluso APES. Tampoco vi que APES, por ejemplo, se pronunciara al respecto. El segundo elemento que hay que mencionar es la descalificación. Yo te aseguro que si Luis Alvarado viene y le hace esta misma pregunta sobre el asesinato de policías, esa era la pregunta que le estaba haciendo la señora periodista o la joven periodista, no te hubiera dicho, mi vidita linda, te invito a tomar un cafecito y ahí platicamos. Seguro que no te dice así, ¿verdad? Por varias razones que podríamos seguir hablando. Yo espero que no. Pero entonces, ¿cuál es el punto en esto? Que también allí hay una actitud de descalificación hacia la mujer profesional. Ya no solo estamos hablando del tema del acoso sexual como tal, que sí que lo fue, y que sí que debió de haber sido procesado, señor viceministro, debió de haber sido procesado por acoso sexual, sino que además es una visión sexista que tiene que ver con la descalificación y la subestimación hacia las mujeres y hacia lo femenino. Y el tercer punto que quería mencionar, y con eso termino de amarrar esta parte, es la actitud de los partidos políticos y de funcionarios y funcionarias que cuando les tocan a sus propios militantes y a sus propios funcionarios, ahí no dicen nada. Cuando ya están en malas con alguno de ellos, como es el caso de Nayib Bukele, que tampoco vamos a justificar su actitud, el alcalde de San Salvador, entonces ahí se le fueron, como dice la gente, se le fueron encima, ¿verdad? Pero mire usted, si hicieron algo con el viceministro, nada, y ahí está, ¿verdad? Y una sabe, y quien ha estado en reuniones con él, sabe cómo mira, sabe cómo habla, sabe cómo es. Entonces aquí no, y no es solo el tema del viceministro, este es porque es un caso más, pero aquí hay, mira, el expresidente de la Corte de Cuentas refiriéndose, por ejemplo, a una diputada, a la diputada Ana Vilma de Escobar, la situación que acaba de pasar hace un par de meses, la diputada Cristina López,
y cómo fue también descalificada. Aquí hay una serie de situaciones, y esto lo ligo con el tema de la participación de las mujeres en la vida política también, y cómo ni siquiera las mismas mujeres políticas partidarias se unen para acompañar a una congénere. No lo hacen porque no tienen una visión de conciencia de género, sino que simplemente es de acuerdo a lo que les conviene y a la conveniencia de su propio partido político. Esa conciencia de género sin duda nace de la educación, ¿no? Y es un tema también bastante complicado, porque también esos valores que nos llevan, o esos patrones, digamos, que nos llevan a discriminar, también tienen que ver con la educación. Ahí es donde nacen, y de eso quiero que platiquemos en el siguiente bloque. Por favor, acompáñame a una nueva pausa. Ustedes también, amigos y amigas internautas, quédense con El Salvador Today. Don't stop. 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 Continuamos en El Salvador Today, hablando en esta ocasión con Ima Girola, representante vocera de CEMujer. Y es, como decíamos al cerrar el anterior bloque, Ima, un problema de educación lo que enfrentamos en gran medida en El Salvador y probablemente en todo el mundo donde la situación es la misma, ¿no? Donde se viven estos casos de discriminación contra la mujer. ¿Cómo crees tú que nosotros, los que somos padres, y me refiero a padres de niños y de niñas, cómo podemos ir un poco dejando de lado esos patrones de conducta, digamos, que de momento pareciera que lo vemos naturales, no culturales, pero que son evidentemente discriminatorios? ¿Cuál es tal vez el criterio para decir, aunque yo me crié así, no tengo que hacer lo mismo con mis hijos? ¿Dónde podemos hacer la diferencia con eso? Bueno, quizás una de las primeras cosas, Luis, es poder identificar que es necesario cuestionarnos. Cuando decía un instructor de matemática cuando estudiaba allá en la universidad, decía, Vitelio, mírame, cuando una persona se empieza a cuestionar, es que empieza a madurar y empieza a crecer también. Entonces, este tema, por ejemplo, de la época y de la edad de los por qué en las niñas y los niños, te dice, ¿por qué tal cosa? Y entonces tú le dices, por tal otra, pero entonces te vuelve a preguntar, ¿pero por qué tal otra, verdad? Y entonces eso lo hemos visto en reiteradas situaciones, cómo vamos perdiendo esta capacidad de preguntarnos por qué, de indagar, de ir más allá, y simplemente nos quedamos con lo superficial, y entonces le dicen, mira, así me enseñaron, así lo voy a seguir haciendo. Pregúntese por qué, pregúntese si eso realmente está edificando valores, pregúntese si esto en realidad está fortaleciendo la dignidad y la integridad de su propia hija e hijo, por ejemplo. Pero además de preguntarse, hay que acercarse
también con un poco de mente abierta en este caso, de acercarse y escuchar. No necesariamente también va a creernos, digamos, o a asumir las argumentaciones que podamos dar defensoras y defensores de derechos humanos, pero es importante escuchar, interiorizar y darnos cuenta que hay otras formas de convivencia que nos pueden llevar realmente a un mayor respeto y a una mayor armonía. Y si bien es cierto, hay cosas que una señala de tiempos pasados y de épocas pasadas en una educación demasiado restrictiva que de pronto utilizaba el castigo físico, también es cierto que hay que reconocer que en esas épocas había valores y había un respeto. Mira, cuando una estaba en la escuela y pedía la palabra, le hablaba de usted al profesor, a la profesora, a su mamá jamás le iba a levantar la voz, a su padre, y ahora, ay, mira vos, anda, este tipo de situaciones que son desde lo más chiquito. Yo estoy hablando de ejemplos de la vida cotidiana en nuestra propia familia. Y eso va a significar también retomar nuevamente la autoridad en el caso de las madres y de los padres. Y no se trata de que las leyes o los derechos humanos ahora han venido a desarticular todo. No. Es la manipulación sobre estas leyes o la manipulación sobre el concepto de derechos humanos. Ningún derecho es absoluto, todos los derechos van concatenados también, pero hay una obligación que el Estado tiene. Y lamentablemente, y me meto a un tema presupuestario también, lo que estamos viendo es que cada vez más en el presupuesto general de la nación se le apuesta menos a la educación. Se le apuesta, vaya, ya mejor en las cárceles van a poner pantallas de este tamaño y vaya a ver cómo está una escuela, que las niñas y los niños, incluso, mira, esto de las... sin techo. Sin techo, sin pupitres en la tierra, pero esta gran maravilla que luego han dicho que es la escuela acelerada, por ejemplo, eso es antipedagógico, perdonen, es antipedagógico, aunque suena como una alternativa para la sobreedad, por ejemplo, o el tema de que en una misma sección das tercero, cuarto y quinto. Tercer grado, cuarto grado, quinto grado. En una misma sección, la misma maestra, entonces dice que divide el pedazo de pizarra que tiene para ponerles tarea. Pero así estamos de mal. No queremos invertir en educación, no queremos invertir en la formación que también se debe de dar fuera de las escuelas. Mira cuáles son los ejemplos y podemos hablar de ejemplos positivos que alguna empresa privada está lanzando en su publicidad. Ejemplos que hablan de valores familiares, que hablan de identidad nacional, pero también no ves que esto sea una apuesta de cualquiera de nuestros gobernantes. Hay un caso que sin duda debemos comentar y es precisamente sobre, ya que tú mencionas los valores de género dentro de la empresa privada, y es el caso que, bueno, ustedes pueden ver la nota en cronio.sb, sobre una madre que se encontraba amamantando, eso fue ayer, entiendo, una madre que se encontraba amamantando en el PriceMart de Santa Elena, que aparentemente por quejas de los demás clientes, la señora le han pedido que se salga cuando estaba lloviendo, solamente porque ella estaba dándole de mamar a su niño o niña, a su bebé, en el área de comidas. Y esto pareciera, lo digo así porque esto digamos, en realidad bastante bizarro, a mi forma de verlo. Pareciera que se está criminalizando la feminidad, la maternidad o incluso la infancia, digamos. ¿Cómo podemos sobreponer un valor de comodidad o la comodidad, digamos, de unas cuantas personas que podrían haberse quejado sobre el hecho de que estaba un bebé, un infante con hambre? O sea, que es básicamente el origen de la historia. Mira, la doble moral llega a niveles absurdos. La doble moral llega a niveles absurdos. Perdóneme, pero la persona no estaba haciendo sus necesidades en el área de comida, por ejemplo. La persona estaba dando de mamar, estaba alimentando a su bebé. Y yo me pregunto qué va a hacer el Ministerio de Trabajo al respecto. ¿Qué va a hacer la ANEP al respecto, como Asociación Nacional de Empresa Privada?
que va a pronunciarse también el ISDEMU al respecto y el CONNA al respecto. Estaríamos, porque por supuesto que nosotras nos pronunciamos con un total rechazo a una actitud discriminatoria, pero además hay que señalar que esto es un conjunto de actitudes que en los supermercados uno encuentra constantemente, encuentra este tipo de acciones. No se nos olvide que hace como unos 15 años más o menos murió una mujer electrocutada dentro del Super Selectos, por cierto, creo que fue, porque a un sujeto de seguridad se le ocurrió que la persona estaba cometiendo un delito y la encerró en el cuarto donde está la alta tensión y todo esto, y murió electrocutada. A ver qué nos dicen entonces los empresarios sobre esto, qué nos dice el ministerio sobre esto, qué nos dice el CONNA y el ISDEMU sobre esta situación. Como decía, la doble moral nos lleva a absurdos de esta naturaleza. Pero por otro lado, el 10 de mayo estamos hablando, y ahí sí, ¿verdad? El mismo Pricemart y el Selectos y todos los demás están anunciando todos los regalos para su mamá y todo lo demás. Pero mire, ¿en qué estamos realmente? Así es que sobre todo esto realmente también, en la medida en que el patriarcado va aprobando, y en la medida en que va ganando terreno, porque tú vas retrocediendo, en esa medida se va fortaleciendo. ¿Qué tal si realmente la actitud de la ciudadanía, porque eso es censurable, no solo de la empresa, sino que también de ese conjunto de personas que estaban ahí, no sé si habían mujeres o todos eran hombres, y si las mujeres nunca dieron de mamar, ¿verdad? E independientemente, yo nunca he dado de mamar, pero jamás haría una actitud o demandaría que hicieran una actitud de esta naturaleza. Incluso y me voy a otro elemento que también se da, llegan vendedoras y vendedores ambulantes dentro de diferentes centros comerciales. La actitud prepotente con la que son retirados de esos centros comerciales no debería de ser tampoco. Si van al final a retirar a la persona, jamás debería de ser faltando el respeto también. Pero acá lo que vemos es una falta de respeto, una actitud que la coloca en una vulneración de sus derechos a la señora y a su bebé también. ¿Cuál debe ser la actitud, y ya para cerrar te pido esta reflexión, cuál debe ser la actitud de las víctimas ante este tipo de abusos, y principalmente teniendo en cuenta el sistema también que propicia estas situaciones? ¿Cómo deben reaccionar las víctimas? ¿Cómo deben defenderse? Bueno, creo que es importante que conozcamos nuestros derechos, que nos acerquemos a las instituciones que velamos por los derechos humanos, en el caso de las mujeres, niñez, adolescencia, las personas adultas mayores, porque también se da mucho abuso hacia las personas adultas mayores, también hacia las personas con discapacidad. Conocer nuestros derechos es fundamental. Por supuesto que no se trata de plantear, y cuando decía lo del tema de cachetear, en realidad con calma también en esto, porque no se trata de reaccionar con violencia a una actitud violenta, porque eso tampoco nos lleva a nada, pero ciertamente es necesario romper el silencio, hablar, denunciar. Estamos en una involución con este ver, oír y callar. Y este ver, oír y callar no solamente lo imponen las estructuras delincuenciales organizadas dentro de los territorios, sino que también se impone cuando se le señala a una persona que está denunciando algo, se le señala ¿cuántos periodistas, por ejemplo, hemos visto que al señalar una irregularidad laboral, por ejemplo, terminan despedidos de la empresa donde trabajaban? Entonces, este tipo de situaciones no se deben de seguir dando hacia las personas que tienen que hemos sido en un momento dado vulneradas por nuestros derechos, denunciar, acudir a las instituciones correspondientes, conocer nuestros derechos, pero también el llamado es a todo el resto de personas que estamos como testigas y como testigos presenciando calladamente una situación y simplemente damos la espalda, damos la vuelta y nos come la indiferencia. Esto no puede seguir. Entonces hay que romper el silencio, pero hay que romper la indiferencia también. Ima, muchas gracias por habernos compartido este tiempo. Sabemos que tienes otros compromisos, quisiéramos seguir platicando, pero en realidad estamos limitados en ese aspecto. Te agradezco muchísimo y espero que no sea la última vez que me acompañes. Gracias, Luis, de verdad, y gracias a las amigas y amigos, un gusto. Seguimos adelante en Ser Mujer y pues ahí vamos a estar al pendiente también. Adelante ustedes. Gracias, muy amable. Amigos y amigas internautas, esto ha sido todo por hoy. Los veo de nuevo el día miércoles con otro tema de interés para todos. Será hasta entonces. Gracias.